Tema número 19. El empirismo. Ha habido un largo debate entre la escuela empirista y la anterior, la escuela racionalista, porque para cada una, pues, la fuente del conocimiento es distinta. Para el racionalismo, la fuente del conocimiento ha sido la razón, mientras que para el empirismo han sido los sentidos. De hecho, se basa en un lema medieval en latín que dice Nihil est in intellectus quod prius non fuerit in sensus, que significaría nada está en el intelecto que primero no fuera o estuviera en los sentidos. Significa que para los empiristas no hay ningún dato de información que haya llegado a la conciencia si no fue a través de la percepción sensorial. Hay diferentes exponentes que van a servir de fundamento a los que hoy llamamos pues precursores del empirismo. Etimológicamente, ¿qué significa empirismo? Viene de la palabra griega empiría. La palabra empiría pues significaría experiencia. El fundamento de esta escuela pues son algunos filósofos como Aristóteles, como el monje Guillermo de Ockham o William de Ockham, ¿verdad? Y evidentemente se van abriendo paso una serie de representantes, como John Locke, como David Hume y George Berkeley, entre otros. Por lo menos podemos hablar de estos dos personajes, Aristóteles y William de Ockham, como fundamentación de la filosofía empirista, y después nos vamos a detener en algunos aportes de los principales representantes. Veamos a Aristóteles y la experiencia. Para Aristóteles, todo el conocimiento es la percepción de los objetos sensibles a través de los sentidos, especialmente el sentido de la vista. Así que todo es observación, todo es abstracción a través de los sentidos. Sin embargo, pues la experiencia, ¿verdad?, que entra al conocimiento, se forma parte obviamente y depende estrictamente de la capacidad de nuestra memoria. Es decir, tenemos toda la realidad guardada en la memoria y ahí está guardada por tanto la empiría. La experiencia es el saber de los expertos, de los que tienen conocimiento de un ámbito de la realidad y saben cómo moverse de él. Hoy le llamamos a eso pues la expertise, ¿verdad? La capacidad de poder tener facilidades, habilidades para moverme, ¿verdad?, conforme a mi experiencia en ciertas pues habilidades, destrezas, ¿verdad?, o circunstancias. La filosofía primera, que antes era llamada metafísica, ¿verdad?, de hecho le llamamos hoy en día así a la gran rama, es un conocimiento general porque se ocupa del conjunto de los problemas, es arduo y dificultoso porque se aleja de la experiencia sensible. Aristóteles tiene muy claro que la metafísica ya no forma parte de la experiencia, porque evidentemente habla sobre seres naturales o metafísicos, es decir, seres que no puedo de manera directa percibir. Por esa misma razón, ¿verdad?, la metafísica queda fuera de lo que llamamos el realismo filosófico. Y esa es una de las particularidades por la cual los filósofos de la época moderna ya no van a considerar a la metafísica pues una rama importante de la filosofía. Para los filósofos, por lo menos ateos. Los filósofos teístas pues consideramos que sí, que la metafísica puede prestar todavía un gran servicio porque hay una serie de conceptos, como el mismo Aristóteles lo menciona, ¿verdad?, bastante generales, que ayudan obviamente a comprender muy bien a estos seres sobrenaturales, ¿verdad? E incluso aquel elemento que está de manera, pues, dentro del ser humano, ¿verdad? Y que no tenemos todavía muchas explicaciones científicas al respecto, que todavía llamamos, pues, fenómenos espirituales. Esos fenómenos espirituales que se dan en la vida del ser humano, que son también experiencias, pero que no tienen un origen necesariamente orgánico, ¿verdad?, o físico, también para la filosofía son importantes, por lo menos para la filosofía de los teístas. Por ejemplo, a mí me interesaría conocer cómo es que se da el proceso del éxtasis espiritual. Cuando alguien, por ejemplo, entra en una oración y de repente hasta se desmaya por oración. ¿Cómo se explicaría eso desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista incluso psicológico? ¿Verdad? Que vale la pena poder revisar. ¿Cómo se podría explicar que de repente alguien, ¿verdad?, como ha pasado en muchos lugares, afirma haber sido sanado simplemente por haber ido de repente a un retiro, a una peregrinación o han orado por él? ¿Cómo se explicaría eso desde el punto de vista, ¿verdad?, del realismo filosófico? Bueno, evidentemente ahí pues toca que necesariamente hablar de cuestiones metafísicas, cuestiones trascendentales. Por otro lado tenemos a William de Ockham y la experiencia.
Occam se hizo muy famoso por una famosa frase que es la navaja de Occam. Les comento en qué consistía la navaja de Occam. Él obviamente leía a muchos filósofos de la antigüedad y al leer a Platón se dio cuenta que Platón enseñaba que para poder encontrar la posible verdad había que enumerar todas las entidades o todo tipo de preguntas para poder obviamente abordar diferentes temas, donde entre todas ellas debería estar la más correcta. Occam, pues obviamente se da cuenta que eso es una pérdida de tiempo, porque si yo empiezo a aumentar sin necesidad algunos elementos alrededor de una cuestión, una pregunta, pues simplemente voy aumentando la cantidad de tiempo necesario para poder abordar. Entonces él reduce la idea de Platón a lo siguiente. Él dice que no se debe aumentar las entidades de un problema sin necesidad. A eso se le llamará la navaja de Occam. Más claro todavía. Se refiere a que, por ejemplo, si yo he perdido mi cartera en mi hogar, en vez de aumentar la cantidad de posibilidades, tengo que pensar en lo más simple. ¿Dónde pude haber puesto yo la cartera? En vez de empezar a acusar a todo el mundo en el hogar, me pregunto primero, ¿qué hice yo? ¿Dónde estuve? ¿Verdad? Es decir, ¿dónde suelo colocar la cartera? Busco los lugares más apropiados porque esos lugares más cercanos, más próximos, podría ser una pérdida de tiempo menor al hecho de si me voy familia por familia preguntando si han encontrado la cartera. Quiere decir que para Occam la respuesta más próxima probablemente sea también, y la más simple, probablemente sea también la más verdadera. En vez de estar multiplicando sin necesidad de las preguntas y cuestiones, vámonos a lo simple. No nos complicaremos así la vida prácticamente con Occam. Por eso es que los filósofos posteriores, al ver este tipo de enseñanza de Occam, dicen de manera un poco irónica que él le rasuró las barbas a Platón con esa navaja. Es decir, porque Platón, como solía tener barba, y así lo representan, entonces por esa razón dicen que le rasuró la barba con ese argumento de no multiplicar las entidades sin necesidad. Ahora bien, para Occam, él prefería el estudio experimental de la física que las adquisiciones metafísicas. Es decir, se da cuenta, igual que Aristóteles, que lo metafísico no puede ser estudiado de manera experimental, así que solo se dedica a estudiar la naturaleza. Buscaba la emancipación de la filosofía respecto a la teología. En aquel momento él está en la época medieval y por lo cual la gente sabía que la iglesia tenía ese dominio, donde la teología evidentemente utilizaba la filosofía como una sirviente para poder hacer más teología, para poder obviamente acrecentar la cantidad de contenido. Sin embargo, él considera que hay cosas que no pueden ser estudiadas por la razón, como Dios. Seguramente ha de haber considerado una falta más bien al respeto a Dios, pretender entender a Dios con la limitada razón humana. Por lo cual él creía que solamente había que tener fe. ¿Verdad? Si hablamos de Dios, basta solamente la fe. Y no es el único monje que opina de la misma manera. Está San Buenaventura que decía, pues que te baste saber que así son los misterios de Dios. Cuando la gente preguntaba, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, si Jesús estaba o no estaba en el pan y el vino, San Buenaventura decía que te basta saber que ahí está. Es decir, no hay necesidad de empezar a repasar esto desde la razón humana porque al ser cosas misteriosas de Dios, no podremos encontrar la explicación satisfactoria. Solo existen los individuos que son captados por la intuición sensible de su realidad. Es decir, que hay intuiciones que son un poquito más secundarias, terciarias, y esas captaciones son normalmente ya formas aparentes, por lo cual lo primero que captamos a nivel sensorial del ser, eso es lo más verdadero. Niega la existencia de los universales. Los universales son una serie de conceptos que durante la época medieval se mantuvieron y de hecho la gente se preguntaba si estos universales o conceptos universales estaban dentro de los seres o fuera de los seres, ¿verdad? Y si eran obviamente dependientes o independientes. A lo que responde él, pues que los universales, ¿verdad? No son sustancias más que de manera abstracta, es decir, ajenas a los seres reales, ¿verdad? Y por lo cual lo que sí existe es aquello que simplemente debemos llamar nominal. El nominal es aquella palabra, ¿verdad? Universal en cierta manera, general diríamos en todo caso,
que abarcaría pues la mayoría de las características, ¿verdad?, para referirnos a todos los miembros de una especie. Por ejemplo, el término hombre tiene una categoría llamada humanidad, y la humanidad sería lo que llamaría Ockham el nominal. Así igual para todas las plantas, ¿verdad? Ahí obviamente la palabra vegetal o la palabra, no sé, cualquier otra palabra que tenga que ver con, o simplemente plantas, ya que esa abarca también, es una categoría que abarca muchísimos tipos de plantas. Así que a esto él se rehúsa a llamarle universales y simplemente le llama nominales. Son cosas, por tanto, son conceptos abstractos simplemente para referirse a las cosas dentro de una especie o dentro de una realidad. Estos nominales, pues, que se reducen a símbolos y signos para referirse a los términos generales que unen a varios miembros de una misma especie o cualidad. El problema de los universales duró muchísimo tiempo durante la filosofía medieval. Por ejemplo, el nominal humanidad, naturaleza, universo, mujeres, hombres, plantas, animales, todos esos conceptos son llamados simplemente nominales. Más adelante, el famoso matemático John Venn le va a llamar más bien clases, porque de hecho desde la matemática comienza el tema de la clasificación. Empiezan a clasificar números naturales, ¿verdad?, números reales, números fraccionales. Entonces, cada clase que crea, obviamente, la matemática, pues desde ahí empezamos a clasificarlo todo, ¿verdad? Todo se ha reducido a clases. Los universales en la era clásica, ¿verdad?, y media, se creía que al decir que Sócrates, Platón y Aristóteles son hombres, significa que el término hombre era una realidad universal superior a la individual. Entonces, quedaba la gran duda. Si este universal podía ser trascendente, es decir, estaría fuera de los seres Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿verdad? O por el contrario, estaría dentro de la esencia de estos seres, ¿verdad? Es decir, por el hecho de que ellos pertenecían a la especie. Para explicarlo aún más claro, pues miremos, por ejemplo, siguiendo un poquito la dinámica del famoso matemático John Venn, donde él utilizaba para cada uno de los seres y para cada una de las clases círculos. Y en cada círculo pues colocaba una variable, una letra, algún símbolo que ayudara a distinguir pues qué ser habita dentro de la clase. En este caso tenemos tres seres: Sócrates, Platón y Aristóteles, S, P y A. Entonces, en el problema de la naturaleza, pues se sabe muy bien que los tres son seres humanos, son hombres. Ahora bien, en la visión trascendente, se cree que como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad?, son seres llamados humanos, entonces el concepto de humanidad estaría alrededor de ellos. Es decir, los tres están incluidos dentro del concepto de hombres. Mientras que la visión inmanente, pues la idea es que, bueno, en el caso trascendente, cuando cada uno desapareciera, se creía que aun cuando murieran los tres, el concepto de hombre podría perdurar. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Si una inteligencia artificial comprende el concepto de humanidad, aun cuando todos los seres humanos hayan muerto, ¿verdad?, la máquina seguiría considerando y sabría siempre a qué se referiría con hombres, porque conoció a los hombres, así como los seres humanos por medio de las osamentas, aunque ya no tenemos a los dinosaurios, seguimos pensando en la categoría de dinosaurios. Es decir, pareciera que el concepto trascendente pues se queda fuera de los seres, ¿verdad? No es dependiente de ellos. Pero había otra categoría de filósofos que pensaban que cuando Sócrates, Platón y Aristóteles son de carácter inmanente y tienen obviamente lo universal dentro de ellos, es como si yo dijera que Sócrates tiene la categoría de ser hombre o la cualidad, Platón tiene la cualidad de ser hombre y Aristóteles tiene la cualidad de ser hombre. Y en este caso, pues los tres, ¿verdad?, están relacionados porque contienen dentro de sí la cualidad. Y se creía, por tanto, que al morir Sócrates, ¿verdad?, al morir Platón, al morir Aristóteles, desaparecía, por tanto, el concepto universal, o concepto que hoy llamaríamos, pues, este concepto inmanente. ¿Cuál de las dos posturas era más verdadera? Bueno, por lo que podemos saber y por lo que nos ha dicho el matemático John Venn, pues las clases sí son independientes a los seres, podrían perdurar en el tiempo, dado que si hay otra inteligencia capaz de comprender el concepto, ese concepto perdura. Así que es más aceptada la idea de que los nominales o universales son en realidad, ¿verdad?, conceptos trascendentes, porque aunque parten de los seres,
¿verdad? Están dentro de ellos como parte de su esencia, ¿verdad? Aún así pueden perdurar a través de la inteligencia artificial, aunque dejaran de existir todos, como en el ejemplo que puse de las computadoras. Esto es lo que hacemos gracias al matemático John Venn, ¿verdad? Decimos que todos los hombres están dentro, ¿verdad? Los seres particulares de Sócrates, Platón y Aristóteles son seres particulares dentro de una gran clase llamada hombres. Eso es lo que actualmente se maneja y se le cambió el nombre de nominal a clases, ¿verdad? Hay que tener solamente ese aspecto bien claro. John Locke, por otro lado, que fue un gran profesor de griego, retórica y filosofía moral, ¿verdad? Hizo hincapié en la importancia de la experiencia de los sentidos en la búsqueda de conocimiento en vez de la especulación intuitiva o la deducción. Es decir, solamente debe llegar a nuestro intelecto y considerar válido pues aquello que yo puedo percibir. La mente, dice él, es una tabula rasa, es una tabla sin pulir, una tabla tosca, una tabla ruda que tendríamos que pulimentar gracias a la experiencia. La experiencia es la que va escribiendo en nuestra tabula rasa, ¿verdad? Es una hoja en blanco prácticamente, donde va imprimiendo ese conocimiento. Y eso es lo que va formando nuestro carácter, personalidad y conocimientos. Él rechaza, por tanto, las ideas innatas, como la mencionaba Platón o René Descartes, y considera que hay diferentes categorías de cualidades captadas por los sentidos. Hay cualidades primarias, ¿verdad?, que son siempre existentes, y las cualidades secundarias que son subjetivas. En este sentido, quiero explicarlo a través de un ejemplo, para que entendamos esto de las cualidades primarias y las cualidades secundarias. ¿A qué se refiere con las cualidades primarias? Bueno, dice él en lo siguiente. Y miremos la luna. Si yo les preguntara a ustedes, ¿existe la luna menguante, creciente y decreciente? La mayoría de la gente responde que sí existe la luna menguante, creciente y decreciente. Sin embargo, para John Locke diría, no, existe la luna. Los demás son fenómenos subjetivos porque dependen de la perspectiva donde estemos ubicados. Si yo estuviera girando alrededor de la luna llena, al mismo tiempo que la luna llena se está moviendo, jamás dejaría de ser luna llena para mí. Es decir, que la perspectiva se mantendría siempre con la luna llena, por lo cual no existe la luna llena, existe la luna, ¿verdad? Y la perspectiva, ¿verdad?, secundaria de una luna menguante, creciente, decreciente o llena o nueva. Y tiene razón, ¿verdad? Si aquí vemos la luna, ¿verdad?, desde otra perspectiva, si aquí está llena, en otro lugar podría estar menguante o decreciente. Todo depende del lugar donde veamos. A eso se refiere él con las observaciones llamadas primarias y las observaciones llamadas secundarias. Por otro lado, tenemos al obispo George Berkeley. George Berkeley es un empirista extraño porque la mayoría de empiristas pues tendían a dejar de hablar de Dios, mientras que George Berkeley no puede dejar de hablar de Dios. Es un creyente, evidentemente, es un obispo anglicano. Para él solo tenemos conciencia de nuestras sensaciones, por lo cual el conocimiento verdadero incluso podría estar limitado a través de los sentidos. Él considera que sí, percibimos las cosas de manera sensorial, pero el materialismo, ¿verdad?, dice, es un obstáculo para la difusión de la fe, porque reduce todo a algo mecanicista, orgánico, tangible, obviando la existencia de Dios. Él considera, por tanto, que en su visión de espiritualismo puro, considera que si Locke dijo que todas las experiencias secundarias son subjetivas, para George Berkeley, incluso las primarias, son subjetivas. Solamente, ¿verdad?, una mente suprema y perfecta podría ser capaz de captar la verdad de los seres. En ese sentido, solo Dios tiene ese nivel de conocimiento, ya que solo Él percibe realmente y perfectamente, ¿verdad?, a todos los seres. De ahí, pues, su filosofía empirista se va a reducir al siguiente postulado. Esse est aut percipi aut percipere, que significa ser es percibir y ser percibido, ¿verdad? Es decir, yo puedo percibir y alguien como Dios me puede percibir a mí. Esa es la existencia. El siguiente, David Hume, es un radicalista. Su escepticismo es extremadamente grande, por lo cual él no puede hablar de Dios, no puede hablar de alma, de espíritu, porque para él eso carece de valor.
Él, por tanto, es extremadamente radical como empirista, ¿verdad? Para él, todos los juicios, todas las razones que podemos obtener, ¿verdad? Son tan solo asociaciones habituales con diferentes sensaciones o experiencias, lo que hoy en día todavía se le llama constructo. Es decir, lo que yo genero como parte de mi comprensión de la realidad es un constructo. Por ejemplo, y hoy en día lo están aplicando, lo están utilizando muchísimo en la ideología, ¿verdad?, de LGBT, ¿verdad? Donde yo, si me percibo como hombre o como mujer o como no binario o como pansexualista o poliamoroso, entonces yo considero que eso es válido porque yo lo siento y ese es el constructo que yo me estoy haciendo. Entonces, mucha gente cae en esa, diríamos, ese relativismo donde ya no le presta atención a lo objetivo, sino que como todas las sensaciones son constructos, entonces si yo en mi experiencia me siento mujer, entonces voy a creer que soy mujer. Y si alguien me dice, no, usted es hombre, le diría también, no, esa es su opinión porque es un constructo social que usted aprendió también, ¿verdad? Usted aprendió a llamarle a todos los hombres hombres, pero hay hombres que no se sienten hombres, sino que se sienten mujeres. Entonces ponen en duda el tema de la objetividad. Ese es el peligro de este tipo de empirismo, que perdemos la objetividad de la naturaleza. La naturaleza es muy clara. Solo hay, por mucho, tres géneros, por mucho, porque dos géneros son el del hombre y el de la mujer. Y el tercer género, ¿verdad? El tercer grado de nivel sexual sería el intermedio. Es decir, hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Hay un género que sería, en vez de XX y XY, sería XXY. Y aún así, también podríamos preguntarle a cualquier genetista, aún así, el hecho de que alguien sea XXY, ¿verdad? Que sea un ser intersexual, eh, no implica que no haya un grado de proporción, es decir, un porcentaje que tienda a alguno de los dos sexos más comunes, hombre y mujer. Es decir, aunque yo naciera XXY, el porcentaje de ese XY podría tender a darme apariencia más de hombre o a darme apariencia más de mujer. Incluso los órganos también podrían ser en un cierto grado de proporción más para hombre, más para mujer. En ese sentido, ¿verdad? Existe la objetiva visión de que solamente entonces habrían dos sexos y habría un ser intersexual, ¿verdad? Que de manera pues anormal, porque no es normal, ha recibido pues esta consecución de genes, ¿verdad? Que le dan esa intersexualidad. De repente lo que va a suceder en esa persona es que o le crece más vellosidad, o le crecen los pechos, o desarrolla una deformación de alguno de los dos órganos, ¿verdad? A los cuales debía atender por naturaleza. Entonces tendrá que ser atendido hormonalmente, operado, para poder obviamente ir hacia la tendencia mayor, ¿verdad? En ese porcentaje. Que si su apariencia era más de hombre, pues se va a ir a quitar los pechos. Que si era más de mujer, pues va entonces a empezar a obtener algún tratamiento hormonal para evitar tener tanta vellosidad en su cuerpo, o incluso barba o bigote. Entonces, eso es lo que sucede cuando alguien aparece con esa intersexualidad. Pero objetivamente, la naturaleza es bien clara, ¿verdad? Hay dos sexos o dos géneros en este caso, ¿verdad? El género del hombre y de la mujer, macho y hembra, ¿verdad? Por lo cual, en todas las especies igual hay machos y hembras. El hecho incluso de algunos argumentos que utilizan hoy en día para justificar los constructos de que como en el animal hay animales que se comportan de manera, pues, digamos, homosexual, creen también que el hombre también debería de hacerlo. El único problema con ese argumento es que el hombre sí concibe y entiende muy bien que el animal tiene un comportamiento sexual, homosexual, porque en principio no tienen conciencia. Nosotros sí la tenemos, por lo cual tenemos la capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces ahí solamente quedaría como última alternativa de esos constructos lo que llamamos pues el deseo, el capricho o el apasionamiento, ¿verdad? Por la persona del mismo sexo que generarían este comportamiento, ¿verdad? Que naturalmente debería ser entendido como irregular, pero que para algunos no es irregular. Es decir, hay una gran discusión al respecto, ¿verdad? De si se nace o se hace. Ya dijeron los genetistas como Francis Collins que no hay ningún gen que te genere, que te obligue a ser homosexual. Lo que hay es una predisposición genética, hormonal, para poder desarrollar ciertas
cualidades andróginas, que eso es lo que podría llegar a pasar, pero aún con cualidades andróginas hay personas que pueden optar por una sexualidad coherente con su sexo, es decir, lo que llamamos el cisgénero, que si yo nací hombre, aunque tenga un poquito de apariencia o delicadeza en las manos, en la cara, en el rostro o en el cuerpo y pareciera un poco femenino, podría siempre optar a tener relaciones heterosexuales. Entonces ahí el constructo se cae. ¿Por qué? Porque a pesar de la apariencia, ¿verdad? Yo decido, ¿verdad? Y por tanto, si yo decido, significa que eso es un elemento de carácter simplemente social y basado en una decisión. No tiene nada que ver con algo de predisposición genética hacia cierto comportamiento sexual, ¿verdad? Entonces hay mucha discusión al respecto y van a haber pros y contras siempre, pero que por lo que podemos observar y podemos entender, los constructos en este sentido, cuando se fusionan con aquello que dijimos de René Descartes, el solipsismo, de creer que solamente es verdadero lo que yo creo, lo que yo he percibido, lo que yo puedo racionalizar, pues cae obviamente en un subjetivismo radical. Ese empirismo basado en constructos que no tienen obviamente un fundamento en lo real, sino que solamente en lo que podría ser mi comprensión de mí mismo, en mi solipsismo, eso es peligroso porque genera una cantidad de caprichos, ¿verdad? Y como hemos visto hoy, una diversidad extremadamente grande de supuestos géneros. Entonces, y cada persona, ¿verdad? En cierto momento, a veces por sentirse identificada con alguna clasificación especial, en ese caso va siempre a pretender decir, surge un nuevo género y entonces dicen, ah, sí soy, ¿verdad? Entonces yo soy de ese género. Entonces empiezan a sentirse identificados con algunos gustos. No son en realidad géneros objetivos, son en realidad gustos personales. Y por tanto, se vuelven partidarios, mejor dicho, de esas ideologías tan diversas, ¿verdad? Que proponen esos nuevos, que ahí sí tenemos que llamarles nuevos constructos, porque han sido obviamente creados para generar simplemente más y más y más clasificaciones, ¿verdad? Tratando de hacer que cada uno se sienta cómodo, ¿verdad? En su propio capricho, en su propio deseo, en su propio antojo, que es lo único que habría que mencionar. De manera, he tratado de ser lo más justo y objetivo con lo que digo, ¿verdad? Porque en realidad tenemos que despertar nuevamente a la crítica y a la objetividad. No podemos permitir que los constructos individuales y subjetivos se conviertan en la nueva regla de la normalidad y de la búsqueda de la verdad. Porque ya vimos anteriormente que las verdades subjetivas son eso, verdades subjetivas. Solo son verdad para la persona que lo piensa, pero para el resto del mundo, ¿verdad? Y para la realidad exterior, necesariamente no tiene por qué ser verdadero. El hecho de que yo me considere, ¿verdad? Mujer, no tengo por qué obligar a otros a que me consideren de la misma manera, ¿verdad? El otro puede percibir de manera objetiva que tengo apariencia de hombre, hablo como hombre, ¿verdad? Me visto como hombre incluso, y solo porque yo que me crea en mi interior como tal, no implica que por el mismo hecho yo lo sea. Entonces hay que tener simplemente el criterio de objetividad, no perderlo, para poder hablar de estos temas con la mayor claridad, ¿verdad? Y con la mayor verdad posible. Las impresiones, decía David Hume, pues son aquellas ideas que son copias de nuestras impresiones sensibles. Es decir, la naturaleza y lo que observamos se va grabando en nosotros. Hay impresiones primarias, secundarias, vivas o intensas, menos vivas o intensas. Incluso decía, si tengo alguna dificultad con el significado de alguna palabra, pues habría que buscar cuál fue la impresión sensible que llevó a ese término. Y si descubrimos que no hay ninguna impresión en la cual se base ese término, pues es un término vacío y sin significado. De igual manera, hay que considerar para la filosofía que sea alguna escuela que pareciera no tener mucho sentido o algo absurda, entonces habría que buscar esa impresión primaria y si no la encontramos, se habrá demostrado la sospecha que teníamos de que esa doctrina en realidad es vacía. Para ir cerrando el tema de racionalismo y empirismo, pues aquí hay una serie de características. Para el racionalismo hay una confianza plena en la razón, mientras que para el empirismo, pues la experiencia es el origen del conocimiento. Para el racionalismo hay una búsqueda de un nuevo método científico. Para el empirismo, pues el límite de la experiencia, pero el límite del conocimiento es la experiencia. Para el racionalismo se cae en el subjetivismo
bueno, aquello que llamamos el solipsismo, mientras que para el empirismo todo conocimiento se limita a las ideas que son abstracciones sensibles. Y aún más quisiera señalar lo siguiente. El marco geográfico donde se desarrolla el empirismo es en Inglaterra, mientras que el racionalismo es en Europa Central, sobre todo Francia. El empirismo, pues su epicentro es el análisis de lo empírico, mientras que el epicentro del racionalismo es la deducción lógico-racional. Ya dijimos cuál es la fuente de cada uno. Para el empirismo es lo sensible, para el racionalismo es la razón. El punto de partida, por tanto, para el empirismo son las sensaciones, mientras que para el racionalismo es lo que llamaba René Descartes las ideas innatas. Y el efecto que va a producir esta gran lucha entre ambas escuelas, pues el efecto va a ser la ilustración, que va a venir a ponerse como un punto intermedio entre el empirismo y el racionalismo, con hombres, por ejemplo, que van a superar a ambas escuelas, como Emmanuel Kant, ¿verdad? Con su reflexión trascendental, él llega a conciliar, primero a criticar cada una de las doctrinas anteriores a través de las obras de Crítica a la Razón Pura y Crítica a la Razón Práctica. Con esas dos obras hace una crítica de cada una de las escuelas y después propone el sistema que hoy llamaríamos el idealismo kantiano, donde va a explicar qué es primero, si la experiencia es la razón. Él llega a coincidir en la idea que quizá ya todos tenemos, que van de la mano. Tanto la experiencia como la razón van de la mano. En el caso de la razón, cuando yo estoy racionalizando algo, esa racionalización es ya una experiencia. Y cuando yo estoy, obviamente, teniendo mi experiencia, automáticamente estoy guardando datos a través de mi razón. Es decir, no pueden estar separadas, ¿verdad? Son complementarias. Y en este sentido, pues las ideas tienen tanto correspondencia física como correspondencia mental. Y esa sería la gran solución al dilema entre la experiencia y la razón, gracias a Emmanuel Kant. Nos quedamos aquí, nos vemos la próxima clase.